Dios, ¿no? La verdad sea dicha, yo no tenía la más mínima idea de que existía. Hasta hace 2 años atrás, cuando la vi. En realidad no la vi. Iba pasando con un grupo de pastores, había como 100 pastores. Vieron que los pastores se juntan todos y después se van todos. Bueno, así era. Pasaban por ahí, el guía dice, miren, esa es la escultura Jesus Homeless. Me puse a mirarla y le saqué la foto, ¿no? A ver, ¿qué significa Jesus Homeless? Significa, literalmente sería Jesús sin hogar, ¿verdad? Podría ser traducido como Jesús sin techo o Jesús desamparado. Una escultura de bronce. El artista es un escultor canadiense llamado Timothy Schmalz. Y él dice que un hombre de unos 55, 56 años por ahí, ¿no? Que representa a Jesús como una persona sin hogar, durmiendo en un banco, en un parque o en una plaza. La verdad es que cuando uno mira la escultura, ¿por qué tendría uno que saber que es Jesús? Hay una sola señal. ¿La han notado? La señal está tal vez no tan visible a esa distancia. ¿Dónde? En los pies. Tiene las heridas de la crucifixión en los pies, ¿no? Bueno, quiero decirles que se inauguró por primera vez esta escultura en el año 2013 y se colocó en la Universidad de Toronto, en Canadá. El escultor, el artista es canadiense, pero es interesante porque se la habían rechazado en varios lugares antes que alguien tomara interés en esa escultura. Pero luego que se instaló la primera fue tan impactante que se han instalado moldes o réplicas de esta escultura en otras partes del mundo. No sé cuántas van en este momento, después pregúntenle a la IA, pero el cómputo que yo llevaba era como de 100 esculturas desparramadas. La que yo había visto ahí era una de ellas en el mundo, ¿no? El texto que inspiró a el autor, que es un autor cristiano, es el de Mateo capítulo 25, versículo 24. Si ustedes quieren, bueno, ahí está el texto. No hace falta que pases todo el resto, pero hasta ahí podemos llegar. Bueno, ahí lo tienen, entonces no hace falta buscarlo. El texto de Jesús, que ustedes recordarán bien, dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Qué se propuso el escultor? Lanzar algo así como un desafío, en el sentido de crear conciencia sobre las personas que no tienen hogar, que nosotros llamamos a veces las personas de la calle, o personas, como decimos, en situación de calle, personas sin dónde vivir, ¿no? Y fíjense qué interesante, porque del rechazo inicial a la escultura, que les parecía medio rara, pasó a ser tan famosa que una de ellas se instaló en Davidson, en los Estados Unidos, y hubo que pagar $22,000 por ella. O sea, hoy en día pasó a ser algo de valor, ¿no? Muy bien, después de haberla visto, mandé un WhatsAppito, decía alguien, para algunos amigos, algunos familiares, para ver qué les parecía. Les hice un pequeño comentario. Y algunas opiniones y algunas ideas me fueron llegando, pero lo primero que me vino a mí a la cabeza es un texto bíblico del Evangelio, especialmente Mateo, donde Mateo 8:20 dice, Jesús le contestó a un escriba que se había acercado, ¿recuerdan? Las zorras tienen cuevas, ¿ya? Y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Un amigo que vive, creo que en Miami o por ahí,
en los Estados Unidos, me dijo: Daniel, no te olvides de una cita del Deseado de todas las gentes. Y cuando él me dijo, digo, claro que me acuerdo. Donde dice Ellen White: Jesús hallaba con frecuencia descanso en el hogar de Lázaro. ¿Ya? Ustedes saben dónde vivía Lázaro, ¿no es cierto? Y sus hermanas, ¿no? ¿Cómo se llamaban las hermanas? Marta, María y Lázaro, que probablemente era el orden cronológico de los tres hermanos. Alguna vez hemos hablado de eso, pero no importa. Ustedes están en Jerusalén, miran hacia el torrente del Cedrón, ¿ya? Lo cruzan, si es invierno puede tener agua, si es verano no. Y entonces empiezan a subir el Monte de los Olivos, ¿vieron? Y van subiendo. Cuando están ahí arriba, empiezan a bajar un poquito. Bueno, ahí está Betania, que era el hogar donde vivían estos hermanos, ¿no? Bueno, Jesús dice encontraba con mucha frecuencia un lugar especialmente cuando iba a hacer algo a Jerusalén, por supuesto. Dice el Salvador, dice el deseado, no tenía hogar propio. Dependía de la hospitalidad de sus amigos y discípulos. Y con frecuencia, esto siempre me gustó y me impactó, cuando estaba cansado y sediento de compañía humana, le era grato refugiarse en ese hogar apacible, lejos de las sospechas y celos de los airados fariseos. Parecía como que en ese lugar, ¿qué diríamos? Jesús se sentía cómodo, se sentía a gusto. Porque Jesús, hombre, no era solo un ser divino. Era un ser humano que también necesitaba a veces un poco de amistad, de comprensión, de cariño, de alguien que no viniera con cosas raras, ni con ataques, ni con cuestionamientos, ni con preguntas capciosas, ¿no? Y ahí encontraba, ¿no? Bueno, lo que sí es cierto y lo recordamos muy bien es que la Biblia dice que no hubo lugar cuando Jesús nació. No hubo un lugar donde recibirlo. ¿Cuál es el texto que nos llama la atención también de los evangelios? Lucas 2:7 habla acerca de María y dice: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Está claro que ni en Belén. Otro día les contaré de Belén, porque la verdad es que es muy lindo estar ahí. Emocionante también. Pero no puedo contarles ahora. En Belén no hubo un lugar para recibir a Jesús. Y en esto me vino a la mente una historia muy antigua que se publicó una vez en esa revista que se llama Señales de los Tiempos, en inglés. Yo no sé cuántos de ustedes la han escuchado, pero por la duda la voy a contar igual, ¿vieron? Entonces, la historia de un niño llamado Wallace, le decían Wally, Purling. ¿Alguien se acuerda de esa historia? No. Y con ese nombre menos. Bueno, dice que la actuación de Wally Purling en una representación navideña se transformó en una leyenda. ¿Quién era Wally? Bueno, un niño. Tenía 9 años, estaba en segundo grado, es decir, tendría que haber estado en cuarto. Pero bueno, él era así, tenía algunos problemas, ¿no? Es cierto que era físicamente grandote, un poco desmañado, pero le costaban otras cosas, moverse, pensar, jugar a ciertos deportes competitivos, ¿no? Pero no era un chico al que no quisieran, lo querían, pero nunca lo integraban a sus equipos de jugar, porque cuando uno juega quiere ganar, ¿vieron? Y él no era competitivo así que siempre lo dejaban afuera. Y bueno, él andaba por ahí, no estaba ni siquiera enojado, solamente estaba ahí pensando que capaz que cambian de opinión y lo integraban al equipo, ¿no?
Bueno, lo cierto es que Wally ese año soñaba con actuar en esa representación navideña que todos los años se hacía en el pueblo, en el oeste de los Estados Unidos. Él quería ser uno de los pastores de Belén, con unas flautas allí. Le parecía que era un papel lindo. Pero la señorita encargada de la escenificación pensó que no, y le dio el papel de la señorita Lambert, el papel del dueño de la posada. Dice, después de todo, el dueño de la posada no tenía que decir gran cosa. No era muy importante el papel. Y como él era grandote, así cuando él dijera, no hay lugar, váyanse, eso iba a sonar así más importante, ¿no? Así que bueno, así fue. Bueno, el relato dice que nadie esa noche estaba más capturado por la magia de lo que estaba pasando que Wally Purling. La señorita Lambert tenía que atajarlo todo el tiempo para que no saliera a actuar antes de tiempo. Ahí estaba detrás del escenario de utilería, ¿no? Detrás del decorado, esperando su turno. Y llegó el momento, ¿no? Llegó el momento cuando él debía entrar en escena porque José venía lentamente guiando con mucha delicadeza a su esposa María hasta la puerta de la posada y entonces golpeaba con fuerza la puerta de utilería de la posada de Belén, ¿no? Bueno, todo eso, y así que sale Wally, el dueño de la posada, y pregunta, ¿no? ¿Qué se les ofrece? Bueno, él tenía que hacer un gesto brusco. Y bueno, dice José, buscamos un lugar donde hospedarnos. Y él tenía que decir, busquen en otra parte. Aquí no hay lugar, no queda lugar en la posada. Así que bueno, no hay lugar para ustedes en esta posada, dijo Wally con un gesto severo. Pero José insistió, ¿no? Y le dijo, por favor, buen hombre, esta es mi esposa, María. Ella pronto va a dar a luz, tendrá un bebé. Necesita un lugar donde descansar, ¿no? Y bueno, el mesonero por primera vez relajó un poco esa postura rígida y empezó a mirar con compasión a María y a José. Hizo una pausa, ¿no? Así que la gente empezó a quedar un poco molesta. ¿Qué va a pasar con el mesonero, no? Y alguien lo sopló, vieron que siempre hay alguien que te sopla la letra ahí en un rincón. Le dijo, no, váyanse, decirle, no, váyanse. Así que Wally salió y dijo, no, váyanse. Pero no, ya no estaba convencido, ¿no? Así que dice, bueno, que José con un semblante triste abrazó a María. Ella recostó su cabeza sobre el hombro de José y comenzaron a alejarse lentamente. Pero el dueño de la posada no entró a la posada. O sea, a diferencia de lo que tendría que haber ocurrido, él se quedó ahí mirando a la desamparada pareja alejarse, ¿no? Y de pronto dice que su boca se abrió, su semblante se arrugó con un gesto de enorme preocupación. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y entonces le dijo, espera, José, no te vayas, les doy mi habitación. Y dice que su boca expresó una enorme sonrisa. Dice, ¿puedo darles mi habitación? Bueno, dice que la mayoría de la gente dijo, bueno, el pesebre de este año está arruinado, se había arruinado. Pero bueno, dice que aquella había sido la más navideña de todas las representaciones navideñas y que otro grupo, mucho mayor que los primeros que pensaron que el pesebre se había arruinado, pensaron que esa había sido la mejor de las representaciones, ¿no? Porque bueno, eso es lo que tendría que haber ocurrido. Pero ¿qué es lo que pasa? Es lo que no ocurrió. Es lo que no ocurrió. Tengo un tío, por decir así, otro plen. Vieron que no hay muchos, afortunadamente. De la iglesia valdense en el Uruguay. Todos los plen, igual que los cairus o cairus, son valdenses. Y le mandé, era un hombre líder de la iglesia valdense con bastante más de 90 años.
un hombre, un cristiano de esos transparentes, dedicados. Y él me mandó una notita muy chiquita con su edad y él dijo, qué bueno sería que su hogar fuese en el corazón del mundo. Él decía, qué lindo sería que Jesús tuviera un lugar en el corazón de las personas, del mundo. Bien, hay un texto del Evangelio de Juan que nos viene a la cabeza. Y tengo que contarles otra cosita y voy a cerrar. Aquella luz verdadera, dice el Evangelio de Juan, ¿recuerdan? Que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, pero los suyos, ¿cómo dice? No le recibieron. Pero ahí está lo lindo, queridos. Mas a todos los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué más tendríamos que agregar según la intención del escultor? Que sería bueno que también viésemos a Jesús en cada persona sin hogar, pero no solo literalmente, sino personas sin compañía, sin amigos, sin amor, sin grupo de pertenencia, sin aquellas cosas que hacen a la dignidad y a la seguridad de una persona. Algunos de ustedes saben o les he contado que estudié casi todo mi colegio secundario en el instituto, que en aquel tiempo era el Instituto Juan Bautista Alberdi, ¿no? Hace 2 años atrás cumplió 100 años, no del colegio secundario, pero sí de la escuela primaria, de ese grupito de inmigrantes alemanes venidos de Rusia, en eso que se llamó originalmente la picada rusa, después se llamó la picada Libertad y ahora se llama Villa Libertad. Bueno, y quisieron los directivos del instituto de aquel tiempo, quisieron hacer algo. Yo tenía un poquito de dudas, pero nos invitaron a exalumnos a que contáramos una historia de lo que habíamos vivido. Y claro, sí, yo no sé si decir ayudé, bueno, pero tenía un poco de experiencia en escribir y publicar cosas, así que bueno, aparece mi historia ahí, pero aparecen la de muchos otros. Hoy no voy a contar la mía, por supuesto, pero sí voy a contar la historia que escribió en esa devoción, que son 100 historias para recordar 100 años. Yo digo, no lo van a conseguir, le decía, y lo consiguieron. Y fue interesantísimo, 100 historias. Es la historia de Pedro, un muchachón tucumano, trotamundos, era mayor que nosotros. Y Pedro había sido marino, así que conocía distintos puertos, distintos lugares del mundo. Nosotros lo mirábamos y decíamos, ¡pah! ¡Qué bárbaro! ¿Qué será esto, no? Andar conociendo por ahí, ¿no? Y Pedro fue protagonista de esta historia, que es la historia de don Miguel Cachuca, que lo llamaban o lo llamábamos el abuelo. ¿Qué es lo que pasó? Una mañana temprano, Pedro, como todas las mañanas, temprano, se iba a trabajar a la carpintería. Él caminaba entre el internado, que de paso en esos primeros años había un internado de madera que se llamaba el Ratódromo. Después les cuento por qué se lama el Ratódromo, el internado ese. Bueno,
Así que él iba a la carpintería, pero mirando así hacia el pórtico del instituto, él vio un bulto en ese pórtico, así que caminó hacia allá, se acercó al bulto y encontró a ese bulto envuelto con una frazada, empapada con la lluvia de la noche. ¿Qué será? Así que fue abriendo las frazadas y encontró a un hombre de edad. Bueno, le comenzó a hacer preguntas, pero el hombre no le contestó. Hasta que de pronto ese anciano, que él pensó capaz tendrá 80 años, pero el hombre tampoco lo sabía, comenzó a hablar en una mezcla de polaco y de español. Y así supo su historia. ¿Quién era Miguel Cachuca? Era un polaco que había emigrado y que había estado trabajando por muchos años en una chacra de los alrededores del instituto hasta que sus dueños murieron y los hijos del dueño lo expulsaron. Y no tenía a dónde ir, había trabajado por muchos años, lo despidieron, así que todo lo que él tenía estaba en 2 bolsos rotosos que tenía con él cuando lo encontraron. Y realmente no tenía a dónde ir, había pasado la noche ahí bajo la lluvia. Y así que Pedro corrió al internado a buscar su compañero de pieza. Por si alguien lo conoce, su nombre es Aldo Orrego. Trabajó toda la vida en Casa de Toras Sudamericana y ahora se jubiló y vivía al lado de nuestra casa. Los dos corrieron al pórtico y llevaron al abuelo al hogar de varones. Lo llevaron al ratódromo. Los estudiantes lo vieron, pobrecito, mojado, con frío, así que enseguida encontraron ropa, encontraron calzado, lo llevaron al baño, le dieron una ducha caliente y luego, con el permiso del director del colegio, lo llevaron al comedor, así que fue bien vestido como había que ir al comedor en aquel tiempo. No era cuestión, había que ir pantalón no vaquero, camisa y corbata. Así que Miguel Cachuca se cayó de corbata al comedor y bueno, dice que empezó a comer y no paraba. Comía y comía y comía. Bueno, pasaron 30 días en el internado. No, yo no estoy contándoles algo que me contaron porque es algo que yo lo viví, lo recuerdo perfectamente. Y recuerdo a esos muchachones ahí acompañándolo al comedor, volviendo. Pero lo que muchos no sabían es que esos chicos, adolescentes o un poco más grandes, comenzaron a compartirle a Miguel el Evangelio de Jesús. Le daban estudios bíblicos, le leían la Biblia, le cantaban, le pasaban diapositivas en las piezas. De pronto había una ronda de muchachos que le estaban hablando de Jesús. Así que Pedro aprendió acerca del amor de Jesús, de la Biblia, y pasado algún tiempo, un sábado por la tarde, lo recuerdo perfectamente bien, Pedro fue bautizado. Es muy interesante la alegría de todos esos muchachos, esas chicas, esos estudiantes, ¿no? Y dice que era un hombre inquieto, siempre estaba ayudando a hacer algo, ¿no? O trabajaba un poco en la carpintería, o limpiaba el internado, siempre inquieto, siempre haciendo algo, siempre tratando de ayudar. Hasta que un día dijeron, quién sabe cómo estará su salud, así que lo llevaron al sanatorio, en ese tiempo existía el Sanatorio Adventista del Nordeste Argentino, le hicieron un chequeo y para asombro de todo, Miguel Cachuca estaba perfectamente de salud, ¿no? Pero bueno, pasó el tiempo, una familia del vecindario lo recibió y vivió con ellos muchos años hasta que murió. Y es interesante porque nos contaban otros de los que leyeron la historia
dice, no, claro, nosotros mismos cavamos su fosa. Así que en un cementerio cercano, en medio de esos pedregales que hay por esa zona, le cavaron la fosa a don Pedro, donde descansa hasta la venida del Señor. Lo cierto es que Miguel, en ese grupo de jóvenes, chicos, yo tendría 14, 15 años, otros tenían un poquito más, encontró el hogar que no tenía. Que él fue un anciano adoptado por chicos que lo consideraban su abuelo. Y encontró una familia finalmente que lo cobijó hasta su final. Cuando el escultor canadiense talló esa escultura o hizo esa escultura, Jesus Homeless, él fue criticado inicialmente, pero él dice, no, hay un texto en la Biblia que dice, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cada vez que por la gracia de Dios podemos brindar algo a alguien que necesita de ese algo, estamos encontrando en esa persona a Jesús y estamos teniendo un encuentro con Jesús en la persona de aquellos que son sus hermanos más pequeños. Lo último que se me vino a la mente con esta escultura es un poema de ese poeta mexicano conocido en la época en que la gente leía poesías, Amado Nervo, hace más de 100 años esto. Decía Amado Nervo, Cristo, la ciencia moderna te arroja sin compasión de todas partes. La ciencia no suele dar un lugar a Jesús, lo ha arrojado. Y decía Amado Nervo, no tienes dónde morar, Señor. En el pensamiento de muchos hombres, en la filosofía de grandes intelectos de este mundo, o aún en los corazones vacíos de tanta gente, Jesús no tiene un lugar, no tiene un lugar. Entonces él decía, al terminar la poesía más adelante, decía, ven, permite que confuso yo te hospede en mi propio corazón. La reflexión del pasaje, motivado por la escultura de Jesús desamparado, digo primero, tengamos todos nosotros un lugar en nuestras vidas para Jesús. Tengamos nosotros que Jesús encuentre una morada en el corazón de todos nosotros. Yo sé que es muy simple lo que estoy diciendo, pero es muy importante. Es muy importante. Y ojalá también ese desafío del Cristo sin techo, del Cristo sin hogar, nos ayude a ser, ¿cómo diría?, la extensión del amor de Cristo para otros. Como decía alguien, las manos de Cristo, los pies de Jesús, la palabra de Jesús, el abrazo de Jesús para otros que lo necesitan. Que Dios nos bendiga para que este texto sea, incluso en el mismo sentido del desafío de esta tarde, de los momentos de oración, una motivación para cada uno de nosotros. Ahora, esta semana y cada día de nuestras vidas. Amén. Gracias, Pastor Daniel, por este mensaje. Y entonces ahora vamos a hacer los cumpleaños. Está Brunito. Y del 7 de junio en adelante hubo algún otro cumpleaños. Sí,
Pero bueno, desde el 6, 7 de junio, ¿hubo otro cumpleaños? Yo sé que saludamos a alguien en el grupo, pero de los presentes, ¿no? ¿Ningún otro? Solo Brunito. Bueno, vamos a cantarle a Brunito entonces el cumpleaños feliz. Cristo un año más te dio, lo pasaste bien y te ofrece con amor otro más también. Un feliz cumpleaños, Cristo te dará. Todos te deseamos la felicidad. Ahí ya le doy el regalito a Bruno. Antes de que cerremos el culto joven, quiero invitarlos a todos a poder participar de esta semana que vamos a tener de oración, empezando desde el martes, ¿sí? Martes 19:30 nos encontramos acá para continuar con nuestras reuniones. Martes, miércoles, jueves, viernes 19:30, viernes 19, perdón, y el sábado a la mañana terminaría. Así que los esperamos a todos, hagan planes de venir el martes a las 7:30. Así compartimos un lindo momento espiritual. Nada más. Muy bien, entonces ahora sí, para cerrar nuestro culto joven, vamos a hacerlo entonando las estrofas del himno número 244. Padre Dios. Eso. Este es otro himno más que compuso el pastor Dani Plenk, que hoy nos acompaña también. Así que cuando escuchamos los acordes de este himno, nos ponemos de pie. Padre Dios, estoy pensando en ti, ya no soy el mismo de ayer, pero sé que me reconocerás. Padre Dios, hoy me acordé de ti, buen Señor, decido regresar, porque sé que tú estarás allí. Veo hoy lo que antes no entendí. No estaré más lejos del hogar. Padre Dios, estoy volviendo a ti. Siento que tú me recibirás. Creo que aún me perdonarás. Padre Dios, mi senda va hacia ti. Buen Señor, decido regresar, porque sé que tú estarás allí. Veo hoy lo que antes no entendí. No estaré más lejos del hogar. Padre Dios, mis bienes los perdí. Mírame como un siervo más. Lleno estoy de indignidad y maldad. Padre Dios, estás viniendo a mí. Buen Señor, decido regresar, porque sé que tú estarás allí. Veo lo que antes no entendí. No estaré más lejos del hogar. Vamos a pedirle
a Maxi que se adelante para tener la última oración. Oramos. Amoroso Padre, Señor que estás en el cielo, santificado y glorificado, Señor, sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por Jesús. Te damos gracias por este sábado, Señor, que pudimos vivir y disfrutar. Gracias por este culto, Señor. Gracias por estas palabras, porque pudimos aprender más de ti y sobre todo aprender esa manera, Señor, que tenemos de expresar tu carácter, de que podamos reflejar eso, Señor, en nuestras vidas, en todos los lugares donde andemos, Señor. Te queremos pedir tu compañía, la de tus santos ángeles, Señor, en esta nueva semana, Señor, que comienza, que al salir de nuestros hogares, Señor, tú nos guíes y nos acompañes en todo momento. Que el programa, Señor, que podamos tener en esta semana sea todo guiado por ti, Señor. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.